Mi hijo me hizo limpiar su casa para humillarme, sin saber que yo llevaba en mi bolso el documento que lo despojaría de la mansión. Nunca pensé que las manos que una vez consolaron sus lágrimas de niño terminarían fregando su inodoro mientras él fingía no verme. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Herrera. Tengo 63 años y vivo en Madrid, en el mismo barrio de Chamberí donde crié a mi hijo Aarón. Mis manos están marcadas por 40 años de trabajo. Primero como costurera en una fábrica textil, después cuidando a mi esposo enfermo hasta su último suspiro, y ahora fregando los baños de la mansión que mi propio hijo compró con el dinero que yo le di. Esta mañana de octubre, mientras el aire frío de Madrid se colaba por las ventanas de su casa en La Moraleja, me desperté a las 6, como siempre, pero no en mi cama, no en mi pequeño pero digno apartamento de la calle Fuencarral. Me desperté en el cuarto de servicio de la casa de Aarón, sobre un colchón que olía a humedad y con una manta tan delgada que podía sentir el frío atravesando mis huesos artríticos. Es solo temporal, mamá, me había dicho hace 2 semanas cuando apareció en mi puerta con esa sonrisa que conocía tan bien, la misma que ponía de niño cuando había roto algo y necesitaba que yo lo perdonara. Jimena está embarazada otra vez y necesitamos ayuda con los niños. Además, la empleada se fue sin avisar. Tú siempre dijiste que la familia se ayuda, ¿no? Claro que dije que sí. Soy madre. Aunque mis rodillas crujen cada mañana como madera vieja, aunque mis manos tiemblen al sostener cosas pesadas, aunque mi pensión apenas me alcance para vivir con dignidad, soy madre. Y las madres no dicen que no. Me vestí con la misma falda gris que uso para limpiar mi casa, mi blusa blanca ya amarillenta por tantos lavados, y mis zapatos ortopédicos que suenan como pasos de fantasma sobre el mármol brillante de su cocina. La cocina que yo limpié ayer y anteayer, y todos los días desde que llegué aquí. Mientras preparaba el café en esa cafetera italiana que cuesta más que mi pensión de 2 meses, escuché las voces desde el piso de arriba. Jimena, mi nuera, hablaba por teléfono con esa voz aguda que siempre me pone los nervios de punta. No, no puedes venir hoy. Mi suegra está aquí limpiando. Sí, esa vieja que huele a nenuco y camina arrastrando los pies. Es súper incómodo, pero Aarón insiste en que nos ahorra dinero en empleada. Sentí algo frío correr por mi espalda, como si alguien hubiera abierto la puerta del congelador. Mis manos se detuvieron sobre la taza de porcelana blanca, esa que tiene dibujadas unas flores pequeñas y que me recuerda a las que mi madre usaba en nuestro pueblo de Ávila. Por un momento, pensé que había escuchado mal, que mi oído, ya no tan agudo como antes, me había jugado una mala pasada. Pero entonces escuché la risa. Esa risa cristalina y cruel que Jimena soltaba cuando se sentía superior a alguien. Claro que puede quedarse el tiempo que sea. Total, trabaja gratis y no se queja. Es la abuela perfecta, ¿no? El café se derramó sobre la encimera de mármol. Mis manos habían empezado a temblar sin que me diera cuenta. Me quedé allí, de pie en esa cocina que brillaba como un hospital, viendo cómo el café oscuro se extendía como una mancha de humillación sobre la superficie perfecta. En mi bolso, el mismo de piel marrón que mi difunto esposo Roberto me regaló para nuestro 30º aniversario, descansaba un sobre manila. Dentro de ese sobre, un documento que había firmado hace 3 semanas en la notaría de la calle Alcalá, después de descubrir algo que me heló la sangre. Aarón había estado intentando, a mis espaldas, transferir la escritura de mi casa de verano en Santander a su nombre. La casa que Roberto y yo compramos hace 20 años, ladrillo a ladrillo, con nuestros ahorros de toda la vida. La casa donde llevé a Aarón cada verano hasta que cumplió 18 años, donde le enseñé a nadar en la playa de El Sardinero, donde celebramos sus graduaciones, y donde Roberto me pidió, con lágrimas en los ojos, que nunca la vendiera porque era nuestro legado. Mi abogada, la señora Pilar Mendoza, una mujer seria de pelo gris recogido en un moño perfecto, me había mostrado los papeles que Aarón había presentado en el registro de la propiedad. Señora Herrera,
me había dicho con voz grave mientras ajustaba sus gafas de lectura. Su hijo está alegando que usted ya no tiene capacidad mental para manejar sus propiedades. Dice que es por su propio bien. Por mi propio bien. Las mismas palabras que usaba cuando era adolescente y quería salir hasta tarde. Es por tu propio bien, mamá. Tú no entiendes estas cosas. Pero yo sí entendía. Entendía que mi casa en Santander vale cerca de 300.000 euros. Entendía que Aarón tiene deudas que no puede pagar con su sueldo de ejecutivo bancario. Entendía que su esposa Jimena quiere vivir como una reina sin trabajar como una. Y entendía, con una claridad que me dolía en el alma, que para ellos yo no era una madre, era una oportunidad. El documento que llevaba en mi bolso era la revocación definitiva de cualquier derecho que Aarón pudiera reclamar sobre mi propiedad. Lo había firmado con mano temblorosa pero determinada, mientras la notaria me preguntaba 3 veces si estaba segura de mi decisión. «Está completamente segura, señora Herrera. Esta es una decisión irreversible». Más segura que nunca, había respondido, pensando en las veces que Aarón había cancelado las cenas de domingo, en cómo había dejado de llamarme después de que Roberto murió, en cómo solo aparecía cuando necesitaba dinero para el coche nuevo, para las vacaciones en Marbella, para la entrada del colegio privado de los niños. Ahora, mientras limpiaba el café derramado con un paño que olía a lejía, ese documento pesaba en mi bolso como una piedra. No sabía si tendría el valor de usarlo, pero cada palabra hiriente de Jimena, cada mirada de desprecio, cada orden disfrazada de favor, me acercaba más a ese momento. «¡Carmen!», la voz de Jimena resonó desde el piso de arriba como un látigo. «Los niños han tirado zumo en su cuarto, y el baño de invitados necesita una buena limpieza». Me sequé las lágrimas que no sabía cuándo habían empezado a caer. Agarré mi caja de productos de limpieza, la misma que uso en mi casa, porque aquí no me han ofrecido ni los guantes de goma, y subí las escaleras paso a paso, sintiendo cómo mis rodillas protestaban con cada escalón. En el cuarto de los niños, mis nietos de 6 y 9 años habían volcado un brick entero de zumo de naranja sobre la alfombra persa, que cuesta más que todo mi mobiliario. Se fueron corriendo cuando me vieron llegar, sin decir hola, sin una sonrisa, como si yo fuera invisible. Mientras me arrodillaba sobre esa alfombra carísima, frotando la mancha naranja que se extendía como una herida, pensé en la ironía de todo esto. La mujer que les enseñó a caminar, que les cantaba nanas cuando tenían pesadillas, que guardaba cada dibujo que me hacían en una caja especial, ahora era solo la señora que limpiaba sus desastres. El documento en mi bolso parecía latir como un corazón, esperando el momento en que mi dignidad pesara más que mi amor de madre. Y ese momento, lo sabía en lo más profundo de mi alma, estaba llegando más rápido de lo que había imaginado. Mientras fregaba el inodoro de mármol rosa de Jimena, recordé la primera vez que Aarón me pidió dinero. Tenía 25 años y había perdido su trabajo en el banco por llegar tarde constantemente. «Solo son 5.000 euros, mamá», me había dicho con esa voz de niño que sabía que derretiría mi corazón. «Te los devuelvo en 2 meses, lo prometo». Nunca me devolvió ni un céntimo. Mis rodillas crujían contra el suelo frío del baño mientras restregaba las manchas de cal que Jimena fingía no ver cuando yo no estaba. El olor a lejía se mezclaba con mis recuerdos, creando una neblina tóxica que me transportaba a todos esos momentos en los que dije que sí cuando debería haber dicho no. Como cuando vendí el anillo de compromiso de mi madre para pagar la entrada del piso donde Aarón vivía con su primera novia. «Es una inversión, mamá», había insistido mientras yo firmaba los papeles en la inmobiliaria de la calle Serrano. «Cuando lo venda, te daré tu parte». El piso lo vendió 2 años después, pero yo nunca vi ni una peseta. Tuve que pagar algunas deudas. Fue su única explicación. O cuando Roberto estaba en el hospital, luchando contra el cáncer que se lo llevó poco a poco como una marea que se retira. Aarón venía a visitarnos los domingos, siempre con la misma cara de circunstancia, siempre con el mismo abrazo frío y calculado, pero nunca se quedaba más de 1 hora. Nunca se ofreció a turnarse conmigo en las noches de guardia. Nunca preguntó si yo necesitaba algo. «Es que mi trabajo es muy exigente, mamá. Tú entiendes, ¿verdad?»,
Entendía que su trabajo le permitía comprarse un Audi nuevo cada 2 años mientras yo tomaba 3 autobuses para llegar al hospital clínico, porque no podía permitirme un taxi. Entendía que su tiempo era demasiado valioso para gastarlo viendo morir a su padre. Entendía que era más fácil mandar flores caras que sostener una mano arrugada durante las madrugadas de dolor. El día que Roberto murió, Aarón llegó al hospital después de que todo había terminado. Se quedó allí parado, con su traje caro y sus zapatos brillantes, mirando el cuerpo de su padre como si fuera un problema que alguien más debería resolver. ¿Ya hablaste con la funeraria, mamá? Yo tengo una reunión importante mañana temprano. Esa noche, sola en mi apartamento que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silencioso, encontré una caja de zapatos debajo de la cama que Roberto había guardado ahí. Dentro había cartas que Aarón le había escrito cuando era niño, dibujos que había hecho en el colegio, fotos de vacaciones familiares donde todos sonreíamos como si el mundo fuera un lugar bueno y seguro. En una de las cartas, escrita con la letra torcida de un niño de 8 años, Aarón había dibujado a nuestra familia como palitos: papá alto y sonriente, mamá con un vestido azul, y él en el medio tomado de nuestras manos. Abajo había escrito: cuando sea grande voy a cuidar a papá y mamá como ellos me cuidan a mí. Lloré tanto esa noche que pensé que se me iban a acabar las lágrimas para toda la vida, pero las lágrimas siguieron llegando con cada nueva petición, cada nueva crisis financiera que milagrosamente solo yo podía resolver. Como cuando Jimena quiso una boda de cuento de hadas en un hotel de 5 estrellas de Salamanca. Solo necesito que me prestes 15,000 euros, mamá. Es que el padre de Jimena no puede colaborar mucho, y yo no quiero que ella se sienta mal. Vacié mi cuenta de ahorros, la misma donde guardaba centavo a centavo para mi vejez, para el día en que ya no pudiera trabajar, para emergencias médicas, para mantener un mínimo de dignidad cuando mis fuerzas se acabaran. Todo por una fiesta de un día donde ni siquiera me sentaron en la mesa principal. Es que Jimena quiere que la mesa de los padres sea más íntima, me explicó Aarón, mientras yo observaba desde lejos cómo brindaban por su felicidad con champán que yo había pagado. Me senté con los tíos lejanos y los amigos del trabajo, vestida con el mismo vestido negro que había usado en el funeral de Roberto, porque no tenía dinero para comprarme uno nuevo. Jimena brillaba como una princesa en su vestido de 3,000 euros, dinero que también salió de mi bolsillo, mientras yo fingía sonreír cada vez que alguien me preguntaba si estaba orgullosa de mi hijo. Muy orgullosa, respondía automáticamente, aunque por dentro algo se iba desmoronando como un edificio viejo que ya no puede sostener su propio peso. La luna de miel en Bali también la pagué yo. Es que es importante empezar el matrimonio con buen pie, mamá. Tú sabes cómo son estas cosas. No, no sabía cómo eran estas cosas. Roberto y yo fuimos en tren a San Sebastián para nuestra luna de miel. Nos quedamos en una pensión modesta, y fueron los 3 días más felices de mi vida porque estábamos juntos y enamorados, y el dinero no importaba. Pero para Aarón y Jimena, aparentemente, el amor se medía en destinos exóticos y hoteles de lujo financiados por la pensión de una viuda. Cuando nacieron los niños, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que la paternidad despertaría en Aarón esa ternura que yo recordaba de cuando era pequeño, cuando se acurrucaba conmigo en el sofá para ver las películas de domingo por la tarde, cuando me ayudaba a cocinar parado en una silla porque no alcanzaba la encimera. En cambio, los niños se convirtieron en otra lista de gastos que milagrosamente yo debía cubrir. La guardería es carísima, mamá. ¿No podrías ayudarnos con la mensualidad? Solo hasta que yo consiga el ascenso. El ascenso llegó, pero mis pagos a la guardería continuaron. Después fue el colegio bilingüe, después las clases extraescolares de tenis y piano, después los campamentos de verano en Irlanda. Cada vez que intentaba sugerir que quizás podían permitirse algunos gastos ellos solos, Jimena ponía esa cara de mártir que había perfeccionado a lo largo de los años. Carmen, ¿no te das cuenta de lo difícil que es criar niños hoy en día? Todo es carísimo. Nosotros hacemos sacrificios enormes, pero los niños necesitan lo mejor para tener futuro. Sacrificios enormes. Mientras ella se hacía la manicura cada semana en un salón de Serrano, y Aarón cambiaba de teléfono móvil cada vez que salía un modelo nuevo.
Terminé de limpiar el baño y me levanté lentamente, sintiendo cómo la espalda me tironeaba como un resorte viejo. En el espejo del baño, mi reflejo me devolvió la mirada. Una mujer de 63 años con el pelo gris mal cortado porque no podía permitirme una peluquería decente, arrugas profundas alrededor de los ojos, manos agrietadas por tantos productos de limpieza y una expresión que no reconocía. ¿Cuándo había empezado a parecer tan derrotada? Salí del baño y encontré a Jimena en el pasillo, vestida con un conjunto deportivo de marca que costaba más que mi pensión mensual, hablando por teléfono con su manicurista. ¿Sí? A las 3 está perfecto. Ah, y pregúntale a Sandra si puede hacerme también las pestañas, que el sábado tenemos una cena importante. Me vio y tapó el teléfono con la mano. Carmen, cuando termines con los baños, ¿podrías planchar la ropa de Aarón? Tiene presentaciones toda la semana y ya sabes cómo es él de exigente con su imagen. Asentí en silencio, como llevaba haciendo toda mi vida. Pero mientras bajaba las escaleras hacia el cuarto de lavado, mis dedos se cerraron automáticamente alrededor de la correa de mi bolso, sintiendo a través de la piel gastada la presencia reconfortante del sobre Manila. Por primera vez en años, pensé que quizás había llegado el momento de dejar de asentir en silencio. El cumpleaños número 63 me llegó un martes gris de noviembre, mientras planchaba las camisas de Aarón en el cuarto de lavado que se había convertido en mi habitación. Esperé todo el día una llamada, un mensaje, una felicitación. Nada. Ni siquiera cuando serví la cena y me senté en la esquina de la mesa, porque mi lugar habitual ahora lo ocupaba una silla alta para el bebé que venía en camino. ¿Sabes qué día es hoy? Le pregunté a Aarón mientras cortaba su filete. El mismo corte de carne que yo no podía permitirme ni en Navidad. Levantó la vista del teléfono móvil donde revisaba sus emails con esa expresión ausente que había perfeccionado para demostrar que todo lo demás era menos importante que su trabajo. «Martes», respondió sin levantar los ojos de la pantalla. Jimena soltó una risita mientras se servía más vino tinto, el mismo Rioja Reserva que había en la despensa y que costaba 40 euros la botella. «Carmen, no seas dramática. Los cumpleaños a partir de los 60 son deprimentes. Mejor olvidarse de ellos, ¿no?» Esa noche, sola en mi colchón que olía a humedad, lloré como no lloraba desde el funeral de Roberto. Pero fueron lágrimas silenciosas, contenidas, porque había aprendido que en esa casa mi dolor molestaba tanto como mi presencia. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de humillaciones pequeñas pero constantes, como gotas que van horadando una piedra. Jimena había desarrollado un arte sutil para hacerme sentir invisible mientras me mantenía constantemente ocupada. «Carmen, ¿podrías lavar mi ropa interior a mano? Es que la lavadora la estropea y cuesta carísima». Lo decía con esa sonrisa falsa mientras se pintaba las uñas en el sofá que yo acababa de aspirar. O cuando llegaban visitas. «Esta es Carmen, mi suegra. Nos está ayudando con las tareas domésticas mientras buscamos empleada nueva». La palabra ayudando sonaba como si fuera un favor que yo pedía, no un trabajo que realizaba sin sueldo 14 horas al día. Los niños habían aprendido a tratarme como parte del mobiliario. Dejaban sus platos sucios donde terminaban de comer. Derramaban zumo en el suelo sin avisar. Gritaban órdenes desde sus cuartos como pequeños tiranos mimados. «Abuela Carmen, ven a recoger mis juguetes. Abuela Carmen, prepárame un bocadillo. Abuela Carmen, busca mi mochila». Nunca por favor, nunca gracias, nunca una sonrisa cariñosa como las que yo recordaba de cuando Aarón era pequeño y me abrazaba por cualquier cosa, incluso por hacerle un vaso de leche con colacao. Una tarde, mientras limpiaba los cristales del salón, escuché a Jimena hablando por teléfono con su madre. Hablaba en voz baja, pero las paredes de esa casa amplificaban todo, como si estuvieran diseñadas para que no hubiera secretos. «Sí, mamá, sigue aquí. Ya van 3 semanas. No, no paga nada, al contrario, nos limpia gratis y cuida a los niños. Es como tener empleada sin pagarle sueldo». Se reía con esa risa cristalina que me helaba la sangre. «Aarón dice que es temporal, pero honestamente, mientras ella esté dispuesta a hacer todo el trabajo sucio, ¿por qué no aprovechar?» Aprovechar.
Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Dejé el spray limpiacristales en el alféizar y me senté en el suelo, con la espalda contra la pared fría, sintiendo cómo algo se quebraba definitivamente en mi pecho. No era amor lo que sentían por mí, era conveniencia pura y dura, pero lo peor todavía estaba por llegar. El jueves por la mañana, mientras preparaba el desayuno, tostadas con mermelada casera para los niños, café recién molido para Aarón, té verde con miel para Jimena porque estaba desintoxicándose, escuché voces en el despacho de Aarón. La puerta estaba entreabierta y la curiosidad, o quizás el instinto de supervivencia, me hizo acercarme. Aarón hablaba por teléfono con alguien, usando ese tono profesional que reservaba para asuntos importantes. Sí, exacto. La casa de Santander está a nombre de mi madre, pero ella ya no está en condiciones de manejar ese tipo de propiedades. Tiene episodios de confusión, olvida las cosas. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Episodios de confusión? ¿Olvidar las cosas? No, no ha sido diagnosticada oficialmente, pero es evidente que necesita supervisión. Ayer mismo se olvidó de apagar la cocina. Mentira. Mentira absoluta. Yo jamás me había olvidado de apagar la cocina. Jamás había tenido episodios de confusión. Entiendo que necesitan documentación médica, pero estoy seguro de que cualquier geriatra certificaría su incapacidad. Mientras tanto, como único hijo, creo que tengo derecho legal a tomar decisiones en su nombre. Las piernas me temblaron tanto que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Mi hijo, mi único hijo. El niño al que amamanté durante 2 años porque el médico dijo que eso lo haría más fuerte. El adolescente al que defendí cuando todos lo criticaban por sus malas notas. El joven al que apoyé cuando perdía trabajos por irresponsable. Estaba inventando que yo tenía demencia para robarme mi casa. El valor de mercado actual está en 350.000 euros. Quizás más con las reformas que necesita. Sí, es una inversión excelente para el portfolio familiar. Portfolio familiar. Mi casa, donde Roberto y yo habíamos pasado los veranos más felices de nuestras vidas, donde habíamos hecho el amor bajo las estrellas del Cantábrico, donde habíamos planeado envejecer juntos viendo el mar desde la terraza, era ahora parte de un portfolio familiar. No, ella no sospecha nada. De hecho, está aquí en casa, ayudándonos con las tareas domésticas. Es perfecta la situación. Ella se siente útil, y nosotros podemos observar de cerca su deterioro mental. Mam, observar mi deterioro mental. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Todo tenía sentido ahora. No me habían pedido que viniera para ayudar con la casa o los niños. Me habían traído aquí para documentar una supuesta demencia que justificaría despojarme de mi propiedad. Cada vez que yo preguntaba algo 2 veces porque no había escuchado bien, Jimena intercambiaba miradas significativas con Aarón. Cada vez que yo buscaba mis gafas de lectura por la casa, susurraban entre ellos. Cada vez que yo tomaba un momento extra para recordar el nombre de algún producto en el supermercado, ellos lo anotaban mentalmente como evidencia de mi incapacidad. Calculo que en 2 meses podemos tener toda la documentación lista. Mientras tanto, la mantenemos aquí, cómoda y vigilada. Cómoda, en un colchón húmedo, comiendo las sobras de sus platos, trabajando como una esclava sin sueldo. Vigilada, como una criminal esperando sentencia. Me alejé de la puerta con pasos que no sentía, como si caminara sobre algodón. Llegué hasta el cuarto de lavado, mi cuarto de lavado, y cerré la puerta con pestillo. Saqué mi bolso del armario donde lo escondía debajo de toallas viejas, y toqué el sobre manila con dedos temblorosos. El documento que había firmado en la notaría ya no era solo una precaución. Era mi única arma de defensa contra una traición tan profunda que mi mente tardaba en procesarla completamente. Me senté en el borde del colchón y miré por la pequeña ventana que daba al patio trasero. Allí, Jimena tomaba sol en una tumbona de diseño italiano, con un cóctel en la mano y auriculares inalámbricos, mientras mis nietos jugaban solos en el jardín porque su madre estaba demasiado ocupada relajándose para prestarles atención. La mujer que se negaba a cambiar un pañal porque le daba asco, que nunca había preparado una comida casera para sus hijos porque para eso están los restaurantes de delivery,
que se quejaba de estar agotada después de pasar 2 horas en el spa. Esa mujer había conspirado con mi hijo para declararme mentalmente incapacitada. Por primera vez en 3 semanas, sonreí, pero no fue una sonrisa de alegría. Fue la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir que el dolor tiene límites, que la humillación puede transformarse en determinación, y que incluso las madres más tolerantes tienen un punto de quiebre. Abrí el sobre manila con cuidado, como si fuera un regalo de Navidad. El documento legal estaba ahí, esperándome, con todas sus cláusulas y sellos oficiales que convertían mis palabras en ley. Revocación definitiva de cualquier derecho hereditario sobre la propiedad Cita en Santander. Las palabras parecían brillar en el papel como promesas de justicia. Esa noche, mientras servía la cena y escuchaba a Aarón quejarse de que la carne estaba demasiado hecha y a Jimena criticar la presentación de los platos, yo sonreía por dentro. Ellos creían que tenían el control de la situación. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La primera vez que dije no en esa casa fue un viernes por la mañana, cuando Jimena me pidió que lavara a mano su colección de sujetadores de encaje francés porque la lavadora los maltrata y cuestan 200 euros cada uno. Me quedé allí parada, con las manos todavía húmedas de lavar los platos del desayuno, mirándola a los ojos por primera vez en semanas. Jimena estaba recostada en el sofá de piel italiana, con una mascarilla de aguacate en la cara y las uñas recién pintadas de un rosa que parecía sangre diluida. No, dije simplemente. La palabra salió de mi boca como si tuviera voluntad propia, clara y firme, resonando en el silencio matutino de la casa. Jimena parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. «¿Perdón? No voy a lavar tu ropa interior», repetí, sintiendo cómo algo se enderezaba dentro de mi columna vertebral. «Tienes lavadora, tienes secadora, y tienes 2 manos perfectamente funcionales». Jimena se incorporó tan rápido que la mascarilla se agrietó alrededor de sus ojos. Su expresión cambió de sorpresa a indignación en cuestión de segundos. «¿Disculpa?» «Carmen, yo estoy embarazada. El médico me ha dicho que evite esfuerzos innecesarios. Además, tú estás aquí para ayudar con las tareas domésticas». «Estoy aquí porque mi hijo me dijo que me necesitaba», la corregí, secándome las manos con el paño de cocina que había bordado yo misma años atrás. No sabía que eso significaba convertirme en tu sirvienta personal. El color se le subió a las mejillas por encima de la mascarilla verde. Nunca la había visto tan descompuesta. Durante un momento, pareció no saber qué decir, como si estuviera recalibrando su estrategia. «Voy a hablar con Aarón», anunció finalmente, levantándose del sofá con movimientos exageradamente cuidadosos, como si el simple acto de ponerse de pie fuera una hazaña heroica digna de admiración. «Perfecto», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo tranquila que sonaba mi voz. «Dile que estoy en el jardín leyendo. Hace tiempo que no me tomo un descanso». Y eso hice. Salí al jardín trasero, me senté en una de sus sillas de teca caras y abrí el libro de bolsillo que siempre llevaba conmigo. 100 años de soledad, de García Márquez, el mismo ejemplar que Roberto me había regalado para nuestro primer aniversario y que yo había leído al menos 20 veces. No había llegado ni a la segunda página cuando escuché los gritos desde adentro. Jimena había encontrado a Aarón en su despacho y le estaba contando su versión de los hechos con la indignación dramática de una actriz de telenovela. «Tu madre se ha vuelto loca. Me ha faltado al respeto delante de los niños. No puede hablarme así en mi propia casa». La voz de Aarón sonaba confusa, como si lo hubieran despertado de una siesta profunda. «¿Qué ha pasado exactamente?» Le pedí que me ayudara con la colada y me dijo que no. Así, sin más, como si fuera una extraña. «Aarón, yo estoy embarazada. No puedo estar haciendo esfuerzos físicos». El médico fue muy claro al respecto. Me quedé muy quieta en mi silla, fingiendo leer pero prestando atención a cada palabra que se filtraba por las ventanas abiertas. Era fascinante escuchar cómo Jimena convertía su petición de que lavara su ropa interior de lujo en una simple solicitud de ayuda con la colada. «Mamá», escuché la voz de Aarón llamándome desde la puerta de la cocina. Su tono era el mismo que usaba cuando era adolescente y había hecho algo malo,
pero esperaba que yo fuera lo suficientemente tonta como para no darme cuenta. Estoy aquí, respondí sin levantar la vista del libro. Aarón salió al jardín con pasos lentos, como si fuera un diplomático acercándose a una zona de conflicto. Se quedó de pie delante de mí, bloqueando parcialmente el sol, creando una sombra que me refrescó la cara. Mamá, Jimena me ha dicho que habéis tenido un malentendido esta mañana. No ha habido ningún malentendido, dije, marcando la página con un dedo, y finalmente levantando la vista para mirarlo. Tu esposa me pidió que lavara su ropa interior a mano, y yo le dije que no. Es bastante claro. Aarón se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que había heredado de su padre. Mamá, Jimena está embarazada. Está muy sensible y necesita ayuda extra. Tú siempre has sido comprensiva con las situaciones delicadas. ¿Comprensiva? La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. Aarón, llevo 3 semanas en esta casa limpiando, cocinando, cuidando a tus hijos, durmiendo en un colchón húmedo en el cuarto de lavado, y nunca me habéis dado las gracias ni una sola vez. Ahora resulta que soy poco comprensiva porque me niego a lavar bragas de 200 euros. Se sentó en la silla de al lado, acercándose como solía hacer cuando era niño, y quería pedirme algo importante. Por un momento, vi destellos del hijo cariñoso que recordaba, y mi corazón se ablandó peligrosamente. Mamá, sé que hemos sido, quizás un poco desconsiderados, pero es que estamos muy estresados con el bebé que viene, con las facturas, con el trabajo. Jimena no está siendo maliciosa, simplemente necesita sentirse apoyada. ¿Y quién me apoya a mí, Aarón? La pregunta quedó flotando entre nosotros como humo. Vi cómo los ojos de mi hijo se desviaban hacia las flores del jardín, hacia cualquier lugar que no fuera mi cara. Tú eres fuerte, mamá. Siempre has sido fuerte. Nosotros te necesitamos. Me necesitáis, repetí lentamente. ¿Para qué exactamente? Para que nos ayudes. Para que seas parte de la familia. Aarón, soy tu madre. Soy parte de esta familia desde que naciste. No tengo que ganarme ese lugar trabajando como una empleada sin sueldo. Se frotó la cara con ambas manos, y cuando las apartó, vi algo en su expresión que no había visto en años. Culpabilidad genuina. Tienes razón, admitió en voz baja. Hemos sido unos egoístas, pero puedes quedarte el tiempo que quieras, mamá. Esta es tu casa también. No, dije, cerrando el libro con un sonido seco que cortó el aire matutino. Esta no es mi casa. Esta es vuestra casa, donde yo trabajo gratis a cambio de que me toleréis. Mi casa está en Chamberí, en el apartamento donde tu padre y yo fuimos felices, donde tengo mis cosas, mis recuerdos, mi dignidad. Aarón pareció sorprendido por la firmeza de mi voz. Durante un momento, no supo qué decir. ¿Te quieres ir? Creo que es lo mejor, respondí, levantándome de la silla. Claramente, lo que necesitáis es una empleada, no una madre, y yo no soy empleada de nadie. En ese momento, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta, Jimena apareció en el jardín. Se había quitado la mascarilla y su cara mostraba una mezcla de rabia contenida y pánico mal disimulado. Carmen, no seas dramática, dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando había gente delante. Hemos tenido un malentendido tonto. Todas las familias discuten de vez en cuando. No hay por qué hacer una montaña de un grano de arena. ¿Un malentendido tonto? Me giré para enfrentarla directamente. Jimena, me habéis tenido trabajando como una esclava durante 3 semanas. Me habéis hecho dormir en el cuarto de lavado, comer las sobras de vuestra comida, limpiar vuestros desastres sin una palabra de agradecimiento. Y ahora que me quejo, resulta que soy dramática. Pero es que tú... empezó Jimena, pero la interrumpí. ¿Yo qué, Jimena? Dilo. ¿Que soy vieja? ¿Que no sirvo para nada más? ¿Que debería estar agradecida de que me permitáis existir en vuestra casa perfecta? Aarón se levantó rápidamente, colocándose entre nosotras como si fuéramos 2 boxeadoras a punto de empezar un combate. Mamá, por favor, no te pongas así. Podemos solucionar esto como adultos. Como adultos, repetí, y me reí. Fue una risa seca, sin humor, que salió de un lugar muy profundo de mi pecho.
¿Sabes qué hacen los adultos, Aarón? Pagan por los servicios que reciben. Tratan a la gente con respeto. No engañan a sus madres para que vengan a trabajar gratis mientras planean robarles sus propiedades. El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber cortado con cuchillo. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Aarón, cómo los ojos de Jimena se agrandaban con algo que podría haber sido miedo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Aarón, pero su voz sonaba falsa, demasiado aguda. Creo que lo sabes perfectamente, dije, y me dirigí hacia la casa. Me voy esta tarde. Gracias por demostrarme quiénes sois realmente. Detrás de mí, escuché a Jimena susurrar urgentemente a Aarón. ¿Qué sabe? ¿Cómo puede saberlo de Santander? No me giré. Seguí caminando hacia el cuarto de lavado para hacer mi maleta, sintiendo por primera vez en semanas que mis pies tocaban suelo firme. El documento en mi bolso parecía pesarme menos ahora. Ya no era una carga secreta. Era mi carta de libertad. Hacer la maleta me llevó exactamente 12 minutos. Toda mi vida en esa casa cabía en una bolsa de viaje gastada que Roberto había usado para sus viajes de negocios. Mientras doblaba mis pocas prendas, las mismas camisas de algodón que lavaba a mano cada noche, los pantalones que se habían desteñido por el uso excesivo, la chaqueta de lana que me abrigaba en las madrugadas frías del cuarto de lavado, sentí algo extraño. No era tristeza, no era rabia, era alivio. Por primera vez en 3 semanas, no había una lista mental de tareas esperándome. No tenía que planificar qué cocinar para la cena, qué productos de limpieza necesitaba comprar con mi propia pensión, qué ropa tenía que planchar antes de que llegara la noche. Era como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros que había estado cargando tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía caminar erguida. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, escuché voces alteradas en el salón. Aarón y Jimena discutían en susurros urgentes, como conspiradores que acaban de descubrir que alguien conoce sus secretos. ¿Cómo puedes saberlo de la casa? ¿Se lo habrás dicho sin querer? Por supuesto que no. Debe haber escuchado la llamada del jueves. Maldita sea, Jimena. Te dije que mantuvieras la voz baja cuando habláramos de estos temas. ¿Y ahora qué hacemos? Si se va así, puede arruinar todos nuestros planes. No se va a ir, es mi madre. Al final siempre vuelve. Al final siempre vuelve. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Durante décadas, cada vez que Aarón me había decepcionado, humillado o usado, yo había vuelto. Siempre encontraba una excusa, una justificación, una razón para perdonar y olvidar. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez tenía el documento. Salí del cuarto de lavado con mi bolsa y me dirigí hacia la puerta principal, pasando por el salón donde Aarón y Jimena se quedaron en silencio al verme. Sus caras mostraban una mezcla de sorpresa y pánico mal disimulado. «Mamá, espera», dijo Aarón, levantándose del sofá como si fuera a detenerme físicamente. «No podemos terminar así. Somos familia». Me detuve y me giré para mirarlo. Durante un momento, estudié su cara, los ojos marrones que había heredado de Roberto, la nariz recta que le había dado elegancia incluso de niño, la boca que sonreía con menos frecuencia cada año que pasaba. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que había mecido durante noches enteras cuando tenía fiebre, al que había defendido contra profesores injustos, al que había aplaudido en cada pequeño logro de su infancia. «Aarón», dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste robarme mi casa inventando que tengo demencia. Ahora solo eres un hombre que se aprovechó de una anciana que tuvo la mala suerte de parirlo». Jimena ahogó un grito. Aarón palideció como si le hubieran dado una bofetada. «Mamá, yo...» «No», lo interrumpí, levantando una mano. «Ya no hay nada más que decir. Que tengáis buena vida». Y me fui. El aire de Madrid me recibió como un abrazo. Era un día de noviembre fresco pero soleado, con ese cielo azul intenso que solo se ve en otoño cuando el viento ha limpiado la contaminación de las nubes. Respiré profundamente por primera vez en semanas, sintiendo cómo el oxígeno llegaba hasta el fondo de mis pulmones sin el peso de la ansiedad constantemente presente. En lugar de tomar el metro hacia mi apartamento, decidí caminar.
Necesitaba sentir mis pasos sobre el pavimento de la ciudad. Necesitaba recordar que Madrid era mía, tanto como de cualquier otra persona, que tenía derecho a ocupar espacio en sus calles sin pedir permiso a nadie. Caminé por la Castellana abajo, observando a la gente que pasaba, ejecutivos con prisa hacia reuniones importantes, madres jóvenes empujando carritos de bebé mientras hablaban por teléfono, ancianos sentados en bancos alimentando palomas con migas de pan. Todos tenían vidas propias, problemas propios, alegrías propias. Ninguno de ellos sabía que yo acababa de escapar de una prisión doméstica, y esa normalidad me resultaba reconfortante. Me detuve en una cafetería de la calle Génova que no había visitado en años, uno de esos lugares pequeños y acogedores que resisten el embate de las grandes cadenas comerciales. El dueño, un hombre de mi edad con bigote gris y delantal manchado de café, me sonrió como si fuera una cliente habitual. «¿Qué le pongo, señora?» «Un café con leche y una tostada con tomate, por favor», respondí, dándome cuenta de que hacía semanas que no pedía algo solo para mí, sin tener que pensar en los gustos o necesidades de otras personas. Me senté junto a la ventana y observé el tráfico de la mañana. Un autobús rojo se detuvo en la parada de enfrente, dejando bajar a varios pasajeros que se dispersaron inmediatamente en diferentes direcciones, cada uno hacia su propia vida, su propio destino. Por primera vez en décadas, yo también tenía elección sobre mi destino. El café estaba perfecto, ni demasiado fuerte, ni demasiado suave, con la espuma de leche formando pequeños dibujos en la superficie. La tostada crujía entre mis dientes, y el tomate sabía a tomate de verdad, no a esas cosas insípidas que Jimena compraba en el supermercado caro porque tenían mejor presencia. Saqué mi teléfono móvil, un modelo básico que Aarón siempre criticaba por ser antiguo, y marqué el número de la licenciada Pilar Mendoza. Era viernes por la tarde, pero sabía que ella trabajaba hasta tarde los viernes para compensar el tiempo perdido en tribunales durante la semana. «Bufete Mendoza, dígame». «Señora Mendoza, soy Carmen Herrera. Necesito verla lo antes posible. Es sobre el documento que firmamos la semana pasada». «Por supuesto, señora Herrera». «¿Ha ocurrido algo?» «He descubierto que mi hijo está intentando declararme mentalmente incapacitada para apropiarse de mi casa de Santander. Creo que es momento de hacer efectiva la revocación». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuché el sonido de páginas siendo pasadas rápidamente. «¿Puede venir el lunes a las 9 de la mañana? Necesito preparar algunos documentos adicionales para proteger completamente sus intereses». «Estaré allí», confirmé, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Después de colgar, me quedé sentada en la cafetería durante más de una hora, simplemente existiendo. No tenía prisa por llegar a ningún lugar. No tenía que preparar la comida de nadie. No tenía que limpiar nada, ni planchar nada, ni preocuparme por si alguien necesitaba algo de mí. Era libre. Cuando finalmente llegué a mi apartamento en Chamberí, el edificio me recibió como un viejo amigo. El portero, don Sebastián, me saludó con genuina alegría. «Doña Carmen, qué alegría verla». Estaba preocupado. Hace días que no la veía por aquí. «He estado de viaje», mentí suavemente. «¿Cómo está su nieta? ¿Ya se recuperó de la gripe?» Don Sebastián se iluminó al hablar de su familia, y charlamos durante unos minutos sobre temas normales, cotidianos, sin drama. Era una conversación real entre dos personas que se respetaban mutuamente, tan diferente de los intercambios tensos y cargados de resentimiento que había estado teniendo en casa de Aarón. Mi apartamento olía a cerrado, pero no a humedad como el cuarto de lavado. Olía a mi perfume, a los libros que había estado leyendo antes de irme, a la cera de abeja que usaba para lustrar los muebles que Roberto y yo habíamos comprado juntos a lo largo de los años. Olía a hogar. Me senté en mi sillón favorito, un butacón de terciopelo verde que había pertenecido a mi madre, y miré alrededor. Mi pequeño salón, con sus muebles modestos pero bien cuidados, sus fotografías familiares en marcos sencillos, sus cortinas de encaje que yo misma había cosido. No era lujoso como la casa de Aarón. No tenía mármol, ni diseño italiano, ni tecnología de última generación, pero era mío, completamente mío. Esa noche, por primera vez en semanas,
Dormí 8 horas seguidas en mi propia cama, entre mis propias sábanas, con mi propia almohada que conocía exactamente la forma de mi cabeza. No me desperté cada 2 horas pensando en las tareas que me esperaban al día siguiente. No soñé con platos sucios, ni ropa por planchar, ni niños gritando órdenes. Soñé con el mar de Santander, con Roberto y conmigo caminando por la playa al atardecer, con la casa que habíamos construido juntos ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y cuando desperté el sábado por la mañana, con el sol filtrándose por las cortinas de mi dormitorio, supe con certeza absoluta que nunca más permitiría que nadie me robara mi dignidad. El documento esperaba en mi bolso, listo para proteger lo que era mío, y yo estaba lista para usarlo. El lunes por la mañana vestí mi mejor traje, el mismo que había usado para la boda de Aarón, de color azul marino con pequeños botones de nácar que brillaban como perlas bajo la luz. Me peiné el cabello gris hacia atrás en un moño elegante. Me puse los pendientes de oro que Roberto me había regalado para nuestro 15º aniversario, y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la anciana derrotada que había estado limpiando baños ajenos hace una semana. Era Carmen Herrera, propietaria de 2 inmuebles en Madrid, viuda de un hombre trabajador y honesto, madre de un hijo ingrato. La oficina de la licenciada Mendoza estaba en un edificio señorial de principios del siglo XX en la calle Alcalá, con techos altos y molduras doradas que hablaban de tiempos en los que la justicia aún se vestía con dignidad. Llegué 10 minutos antes de la cita, porque la puntualidad era una virtud que mis padres me habían inculcado desde niña y que nunca había perdido, ni siquiera en los momentos más oscuros. Señora Herrera, me saludó la licenciada Mendoza, una mujer de 50 y tantos años con el pelo completamente gris recogido en un moño perfecto, y gafas de montura metálica que le daban un aire de seriedad imponente. Siéntese, por favor. He estado revisando su caso toda la mañana y tengo buenas noticias. Se sentó detrás de su escritorio de caoba oscura, cubierto de expedientes y códigos legales, y abrió una carpeta etiquetada con mi nombre. El documento de revocación que firmó la semana pasada es completamente válido y vinculante. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre su propiedad de Santander, y cualquier intento de transferencia fraudulenta puede ser perseguido penalmente. Sentí una ola de alivio tan intensa que por un momento pensé que iba a llorar. Pero no lloré. Ya había llorado suficiente por Aarón. Además, continuó la abogada, he preparado una orden de cesión y desistimiento que establece claramente que cualquier reclamación futura sobre sus propiedades por parte de su hijo será considerada como apropiación indebida. Esto la protegerá completamente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, señora Herrera, que si su hijo intenta de nuevo apropiarse de sus bienes utilizando cualquier estratagema legal, declaraciones de incapacidad mental, poderes notariales falsificados o cualquier otra maniobra, enfrentará cargos criminales. Y créame, los tribunales no son benévolos con los hijos que estafan a sus madres ancianas. La frase madres ancianas me molestó un poco. Yo no me sentía anciana, solo experimentada, pero entendí que en términos legales, mi edad era una protección adicional. ¿Cuándo puede hacerse efectivo todo esto? Hoy mismo. Tengo preparado un protocolo de notificación oficial. Un secretario judicial puede entregar los documentos personalmente en la dirección que me proporcione. La Moraleja, Urbanización Las Encinas, Calle de los Rosales número 47. La licenciada tomó nota con letra clara y precisa. ¿Está completamente segura de esta decisión, señora Herrera? Una vez que se entreguen estos documentos, la ruptura legal con su hijo será definitiva e irreversible. Más segura que nunca en mi vida, respondí sin vacilar. 2 horas después, mientras tomaba un café en una terraza de Malasaña y observaba a los jóvenes universitarios que llenaban las mesas cercanas con sus risas y sus sueños intactos, mi teléfono móvil sonó con la insistencia de una alarma de incendios. Aarón. Lo dejé sonar. Volvió a llamar inmediatamente. Lo dejé sonar otra vez. Al tercer intento, decidí responder. ¿Sí? Mamá. Su voz sonaba desesperada, como la de un niño que acababa de romper algo muy caro. Tenemos que hablar. Ha venido un secretario judicial con unos papeles.
No entiendo qué está pasando. Yo sí lo entiendo perfectamente, respondí con calma, removiendo mi café con la cucharilla de plata que el camarero había traído con la bandeja. Mamá, esto es muy serio. Dice aquí que me estás acusando de apropiación indebida, que si intento reclamar algo de tus propiedades puedo ir a la cárcel. ¿Tú has firmado esto? Cada palabra. Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. No puedes hablar en serio, dijo finalmente, y su voz había cambiado de desesperación a incredulidad. Soy tu hijo, mamá, tu único hijo. Precisamente por eso me duele tanto tener que hacer esto. Pero yo jamás quise hacerte daño. Todo lo que hice fue por el bien de la familia. ¿Inventar que tengo demencia es por el bien de la familia, Aaron? Otro silencio. Este más corto, pero más pesado. Yo no... ¿Cómo sabes eso? Escuché tu conversación telefónica el jueves pasado. Cada palabra, incluyendo la parte donde decías que era perfecto tenerme en casa para documentar mi supuesto deterioro mental. Escuché cómo ahogaba un gemido al otro lado de la línea. Mamá, puedo explicártelo. No era lo que parecía. Estabas robándome, Aarón. A tu propia madre, con premeditación y alevosía, como dicen en las películas. Yo nunca te habría dejado sin nada. La idea era vender la casa y compartir el dinero. Tú podrías haberte comprado un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. Era por tu bien, por mi bien, repetí, y me reí. Fue una risa suave, sin amargura, como si acabara de escuchar algo genuinamente divertido. ¿Sabes qué es realmente por mi bien, Aarón? No tener que lavar la ropa interior de tu esposa, no tener que dormir en un colchón húmedo mientras vosotros dormís en una cama de 1,000 euros, no tener que fingir que no escucho cuando me llama a esa vieja que huele a humedad. Jimena nunca dijo eso. Aarón, por favor, no me insultes añadiendo mentiras a la traición. Hubo voces de fondo. Jimena estaba hablando urgentemente con él, pero no pude distinguir las palabras. Cuando volvió al teléfono, su tono había cambiado otra vez. Ahora sonaba calculador, manipulativo. Mamá, sé que estás enfadada, y tienes derecho a estarlo. Pero piénsalo bien. ¿De verdad quieres destruir a tu propia familia por un malentendido? Los niños te necesitan. Yo te necesito. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez. ¿Los niños me necesitan? La pregunta salió con más tristeza de la que pretendía. Aarón, tus hijos ni siquiera me saludan cuando entro en una habitación. Para ellos, soy la señora que limpia su desorden, no su abuela. Eso puede cambiar. Podemos enseñarles a respetarte más. No quiero que me enseñen a respetarme, Aarón. El respeto no se enseña como las tablas de multiplicar. ¿Se siente o no se siente? Y vosotros claramente no lo sentís. Mamá, no puedes hacer esto. Yo soy lo único que tienes. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Durante un momento me quedé sin aliento, porque tenían un eco de verdad que dolía más que cualquier insulto directo. Era cierto que Aarón era mi única familia directa. Era cierto que a los 63 años, mis opciones sociales eran limitadas. Era cierto que las amistades de mi generación se habían ido diluyendo con los años, algunas por muerte, otras por distancia, muchas por simple desidia. Pero entonces miré a mi alrededor. Vi a los estudiantes universitarios riéndose en la mesa de al lado. Vi al camarero que me había sonreído genuinamente cuando pedí mi café. Vi a una anciana en la mesa del rincón leyendo un libro con una expresión de concentración placentera, completamente absorta en su propia compañía. Te equivocas, le dije finalmente. Yo me tengo a mí. Y después de 63 años, he descubierto que eso es más de lo que pensaba. Mamá, no, Aarón. Se acabó. Los documentos ya están entregados. Mi abogada tiene instrucciones claras. Si me molestas otra vez, si intentas cualquier maniobra legal, si apareces en mi apartamento sin invitación, enfrentarás las consecuencias legales correspondientes. No puedes hablar en serio. Tan en serio como cuando firmé tu acta de nacimiento hace 35 años. Tan en serio como cuando vacié mis ahorros para pagar tu boda. Tan en serio como cuando vendí el anillo de mi madre para ayudarte a comprar tu primer piso. Mi voz se había vuelto cada vez más firme con cada frase,
hasta convertirse en algo que no reconocía como propio. Era la voz de una mujer que había encontrado su poder después de décadas de regalarlo a otros. Adiós, Aarón. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo apagué. Me quedé sentada en esa terraza hasta que el sol empezó a ponerse detrás de los edificios de Malasaña, observando cómo la vida continuaba su curso normal alrededor de mí. Gente que entraba y salía de las tiendas, parejas que se tomaban de la mano, niños que corrían detrás de palomas que nunca podrían alcanzar. El mundo no se había detenido porque yo hubiera cortado el último hilo que me unía a mi hijo. La tierra seguía girando. Madrid seguía siendo Madrid. Y yo seguía siendo yo. Solo que ahora era una versión de mí que ya no tenía miedo de estar sola, porque había aprendido la diferencia entre soledad y libertad. Y por primera vez en décadas, era completamente libre. 3 meses después de colgar el teléfono a Aarón por última vez, me desperté en mi propia cama y no reconocí a la mujer que me devolvió la mirada en el espejo del dormitorio. No porque hubiera cambiado físicamente de manera drástica, sino porque algo en mis ojos era completamente diferente. Había una luz allí que no veía desde antes de que Roberto muriera. Una chispa de curiosidad, de expectativa, de vida. Era un martes de febrero. Uno de esos días madrileños en los que el sol de invierno se filtra por las ventanas con una claridad cristalina que hace que todo parezca recién lavado. Me puse mi bata de felpa rosa, la misma que Aarón siempre criticaba por vieja, y preparé mi desayuno sin prisa. Tostadas con mermelada casera de naranja amarga que había aprendido a hacer siguiendo una receta que encontré en internet. Café recién molido que compraba en una tienda de barrio donde el dueño ya me conocía por mi nombre. Y un vaso de zumo de pomelo que bebía mientras leía el periódico de cabo a rabo, incluyendo las secciones que antes consideraba aburridas. Tenía todo el tiempo del mundo, y por primera vez en décadas, ese tiempo me pertenecía completamente. Después del desayuno, abrí el ordenador portátil que me había comprado con el dinero que antes gastaba en regalos para nietos que nunca me los agradecían. Era un modelo básico, pero suficiente para lo que necesitaba. Buscar información sobre cosas que siempre me habían interesado, pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Clases de pintura para adultos mayores, grupos de lectura en bibliotecas, voluntariado en residencias de ancianos, viajes organizados para personas solas, un mundo entero de posibilidades que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo tuviera el valor de alcanzarlo. ¿Por qué no lo hice antes?, me pregunté en voz alta. Y mi voz sonó extraña en el silencio del apartamento. No era el silencio pesado y tenso de la casa de Aarón, donde cada momento de calma era un respiro antes de la siguiente humillación. Era un silencio lleno de posibilidades, cómodo como una manta suave. La respuesta llegó inmediatamente, porque antes no era libre. Había estado tan ocupada siendo la madre perfecta, la esposa perfecta, la suegra tolerante, que había olvidado que también era Carmen, solo Carmen. Y Carmen tenía derecho a tener intereses propios, sueños propios, tiempo propio. Esa misma tarde me apunté a un curso de pintura en acuarela en un centro cultural de Malasaña. La profesora era una mujer de 40 años con el pelo teñido de morado y una sonrisa genuina que me recordó por qué me había gustado tanto esa zona de Madrid cuando era joven. ¿Has pintado antes?, me preguntó mientras me entregaba un pincel y una paleta de colores que parecían pequeños charcos de alegría. Hace mucho tiempo, respondí. Cuando era joven hacía acuarelas de flores, pero dejé de hacerlo cuando me casé. Mi marido decía que era un pasatiempo caro e innecesario. La profesora, que se llamaba Alejandra, me miró con una expresión que combinaba comprensión y tristeza. Bueno, pues ahora es el momento perfecto para retomarlo. No hay edad límite para recuperar las cosas que nos hacen felices. Mi primera acuarela en más de 30 años fue un desastre absoluto. Los colores se mezclaron creando charcos marrones. Las formas que intenté pintar no se parecían a nada reconocible, y terminé con más pintura en las manos que en el papel. Pero cuando miré el resultado final, una mancha abstracta de azules y verdes que podría haber sido un jardín visto desde muy lejos, sentí una satisfacción profunda que no había experimentado en años.
Era mío, completamente mío. Nadie podía criticarlo, mejorarlo o sugerir que debería estar haciendo algo más útil con mi tiempo. Está muy bien para ser la primera vez en mucho tiempo, comentó Alejandra. Y aunque probablemente era solo cortesía profesional, me hizo sonreír como una niña que acaba de recibir una estrella dorada en su cuaderno escolar. Las semanas siguientes, establecí una rutina que me llenaba de una manera que no había esperado. Lunes y miércoles, clase de pintura. Martes, voluntariado en la biblioteca del barrio, ayudando a niños con dificultades de lectura. Jueves, grupo de lectura donde discutíamos novelas con la pasión de estudiantes universitarias, analizando textos sagrados. Viernes, libre para hacer lo que me apeteciera. Caminar por el Retiro, visitar museos, o simplemente quedarme en casa leyendo sin que nadie me interrumpiera. Los fines de semana eran para mí misma. Cocinaba platos que me gustaban sin tener que preocuparme por si alguien más los aprobaría. Escuchaba música clásica a todo volumen. Reorganizaba mis muebles según mi propio gusto, sin consultar la opinión de nadie. Una tarde de abril, mientras pintaba en mi pequeño balcón que daba al patio interior del edificio, don Sebastián subió con el correo. Doña Carmen, me dijo con esa sonrisa cálida que me había recibido cada día desde que volví a vivir realmente en mi casa. Ha llegado una carta certificada para usted. El remitente era un bufete de abogados que no reconocí. Por un momento, sentí una punzada de ansiedad. ¿Había encontrado a Aarón alguna manera de atacarme legalmente? ¿Habría descubierto algún resquicio legal que mi abogada no había previsto? Pero cuando abrí la carta, la realidad era completamente diferente. Estimada señora Herrera, por la presente le comunicamos que el señor Aarón Herrera Morales ha solicitado nuestros servicios para iniciar un proceso de reconciliación familiar. Nuestro cliente desea expresar su profundo arrepentimiento por los malentendidos ocurridos y solicita respetuosamente una reunión para discutir los términos de una posible reconciliación. Dejé de leer después de las primeras líneas. No porque estuviera enfadada, sino porque ya no me importaba. El Aarón que había conocido, el niño al que había criado con tanto amor, había desaparecido hace mucho tiempo. El hombre que me había enviado esa carta era un extraño que casualmente compartía mi ADN. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón donde guardaba documentos importantes. No la tiré porque podría necesitarla como evidencia si Aarón intentaba molestarme otra vez, pero tampoco le di más importancia que la que daría a una factura del gas. Esa misma noche, llamé a la licenciada Mendoza para informarle sobre la carta. Era de esperar, me dijo con esa voz profesional que había aprendido a apreciar. Los hijos que cometen este tipo de abuso financiero suelen intentar la reconciliación cuando se dan cuenta de que sus víctimas no van a volver. Pero usted no tiene ninguna obligación legal ni moral de responder. No pensaba hacerlo, le aseguré. Solo quería que usted lo supiera por si escalaba la situación. Ha tomado la decisión correcta, señora Herrera. Mantener el contacto cero es la única manera de protegerse completamente de futuras manipulaciones. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre lo extraño que era sentirme tan en paz con una decisión que, objetivamente, debería haberme destrozado el corazón. Había cortado completamente el contacto con mi único hijo. No conocería al bebé que Jimena estaba esperando. Mis nietos crecerían sin conocer realmente a su abuela. En teoría, debería estar devastada. En cambio, me sentía libre, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante décadas y finalmente hubiera encontrado el valor de dejarla en el suelo. 2 semanas después, mientras esperaba a que empezara mi clase de pintura, una mujer mayor se sentó a mi lado en el banco del parque donde solía leer antes de entrar al centro cultural. Debía tener unos 70 años, con el pelo blanco como la nieve recogido en un moño elegante y ojos azules muy vivos. ¿Vas a la clase de acuarela?, me preguntó, señalando la bolsa donde llevaba mis pinceles y pinturas. ¿Sí? ¿Tú también? Es mi primera clase. Me acabo de mudar a Madrid para estar cerca de mis hijas. Pero después de 2 meses aquí he decidido que necesito hacer algo por mí misma. Ellas están muy ocupadas con sus propias vidas, y yo me estaba volviendo loca de aburrimiento.
Se presentó como Esperanza Ruiz, viuda desde hacía 5 años, madre de 3 hijas que vivían en Madrid, y habían insistido en que se mudara desde Salamanca para estar más cerca de la familia. Pero resulta que estar cerca físicamente no significa estar cerca emocionalmente, me confesó con una sonrisa irónica. Mis hijas me visitan una vez por semana, me llevan al médico cuando es necesario, y se aseguran de que tenga comida en el frigorífico. Pero básicamente vivo como una mascota bien cuidada. Sus palabras resonaron en mí de una manera que me sorprendió. Aunque nuestras situaciones eran diferentes, había algo familiar en su tono, en esa mezcla de resignación y rebeldía que reconocía en mi propia voz de unos meses atrás. ¿Y cómo te sientes con eso? Al principio pensé que era lo normal, que a nuestra edad, nuestro papel es ser cuidadas y mantenernos al margen. Pero después de pasar 3 días seguidas sin hablar con nadie excepto con la señora que me trae la compra, me di cuenta de que me estaba muriendo en vida. Caminamos juntas hacia el centro cultural, y durante esa breve conversación descubrí algo que no había esperado. Esperanza me hacía reír. Tenía un sentido del humor seco y una perspectiva sobre la vida que me resultaba refrescante después de tantos años de interacciones tensas con Aarón y Jimena. En la clase, pintamos sentadas una al lado de la otra. Sus acuarelas eran tan desastrosas como las mías habían sido al principio, pero se reía de sus errores con una alegría contagiosa que hizo que toda la clase se sintiera más relajada. ¿Quieres tomar un café después?, me preguntó cuando terminamos, mientras limpiábamos nuestros pinceles en el lavabo común. Era la primera vez en años que alguien me invitaba a hacer algo simplemente porque disfrutaba de mi compañía, no porque necesitara algo de mí. Me encantaría, respondí, y lo decía completamente en serio. Esa tarde, sentadas en una terraza pequeña de la calle Fuencarral, Esperanza y yo hablamos durante 3 horas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros sueños frustrados y nuestros sueños nuevos. No fue una conversación triste o amarga, fue liberadora. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo mientras removía su segundo café con leche. Pensé que a los 70 años ya había vivido todo lo que tenía que vivir, pero ahora siento como si mi vida real acabara de empezar. Miré a esta mujer que acababa de conocer, con sus ojos brillantes y su sonrisa genuina, y supe exactamente lo que quería decir. Yo también, admití. Por primera vez en décadas, tengo ganas de levantarme por la mañana para ver qué va a pasar. Y era cierto. Completamente cierto. Pasaron los meses como si el tiempo hubiera decidido regalarme una segunda juventud. Las mañanas ya no eran llamadas de servicio, ni miradas de desprecio. Eran lienzos en blanco. Cada día empezaba con el aroma de mi propio café, en mi propia cocina, en mi propio hogar. La soledad dejó de ser un eco triste para convertirse en un silencio que me pertenecía. Me apunté a cursos de acuarela, y descubrí que el agua y el color tienen una paciencia que los humanos a veces olvidamos. Pintaba flores torcidas, cielos desordenados, mares que nunca terminaban, y cada trazo era una declaración. Sigo aquí, sigo viva. Un martes cualquiera, mientras guardaba mis pinceles, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. ¿Mamá? La voz de Aarón sonaba más áspera, con un temblor que nunca le había escuchado. Necesito verte. Cerré los ojos. Hacía 4 meses que no hablábamos, y en ese silencio, había encontrado una paz que no pensaba sacrificar. ¿Por qué?, pregunté sin suavidad. Hubo una pausa larga, llena de vacíos que él no supo llenar. Estoy en el hospital. No es grave, pero... Pensé en ti. Colgué sin prometer nada. Pasé el resto del día pintando un mar embravecido, y en cada ola puse las palabras que nunca llegué a decirle, que su dolor no borraba su traición, que su sangre no le daba derecho a mi vida. Al anochecer, sin embargo, algo me llevó al hospital. No por él, sino por mí. Quería mirar de frente esa historia y saber que mi decisión era mía. Cuando entré en la habitación, Aarón estaba pálido, con una venda en la cabeza y los ojos cansados. Jimena no estaba. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Me caí por las escaleras del metro, murmuró, y lo primero que pensé fue en ti. Me quedé de pie, a 1 metro de su cama.
Pensar en mí no borra lo que hiciste, respondí. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no supe si eran de dolor o de miedo. Lo sé. No merezco tu perdón. Solo quería verte. No lo toqué. No lo abracé. Le deseé salud y me marché. En el pasillo, el peso de años de culpa se desprendió como una capa vieja. Entendí que visitarlo no era una rendición, sino una confirmación de mi libertad. Podía estar presente sin volver a ser su sombra. La primavera llegó a Madrid con cielos despejados y jacarandas violetas que llenaban de color las calles. Mi vida tenía un ritmo propio. Clases de pintura, caminatas por el Retiro, cafés largos con esperanza. La amiga que el destino me regaló en el momento justo. Juntas planeamos un viaje a Santander para el verano. Volvería a la Casa del Mar, no para huir, sino para celebrarla. Cuando llegamos, el Cantábrico nos recibió con su brisa salada y su rumor eterno. Abrí las ventanas, y el olor a madera húmeda me envolvió como un abrazo de Roberto. Caminé por cada rincón recordando los veranos de infancia de Aarón, las risas que una vez llenaron estas paredes. No sentí odio, sentí gratitud por lo vivido y determinación por lo que había decidido proteger. Una tarde, mientras pintaba el horizonte, escuché pasos en la arena. Era Aarón. No me sorprendió. La dirección estaba en su memoria. Se acercó despacio, sin la arrogancia de antes. Solo quería ver la casa una vez más. Dijo, no vengo a pedir nada. Sé que la perdí para siempre. Lo miré en silencio. El mar rugía detrás de él como un recordatorio de que todo es más grande que nosotros. Lo único que te pido, continuó, es que un día, cuando creas que es posible, me dejes explicarle a mis hijos quién eres en realidad. Quiero que sepan que la culpa fue mía. No respondí. No era un sí ni un no. Era simplemente la verdad. El perdón no se mendiga. Se gana con el tiempo. Y él tendría que caminar ese camino solo. Esa noche, Esperanza y yo brindamos en la terraza con una copa de vino blanco. A la libertad, dijo ella, alzando su copa. A la vida que comienza cuando dejamos de vivir para otros. Respondí. Las estrellas se encendieron sobre el mar, y en su luz comprendí que mi historia no era de pérdida, sino de renacimiento. Hoy, mientras te cuento esto, sé que muchas personas confunden amor con sacrificio infinito. Yo lo confundí durante años. Pensé que ser madre significaba aguantarlo todo, pero el amor verdadero no exige renunciar a uno mismo. Amar también es saber decir basta, proteger lo que somos, elegirnos a nosotros. La vida me enseñó que la dignidad no se negocia, ni siquiera con un hijo, y que la soledad, cuando nace de la libertad, es un jardín donde vuelven a florecer los sueños. Lección de vida. Nunca permitas que el amor, ni siquiera el amor de madre, se convierta en una cadena. El respeto empieza por uno mismo, y solo cuando te eliges, los demás aprenden a verte de verdad. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite doloroso para proteger tu dignidad? Responde en los comentarios y comparte tu experiencia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.